Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacerle una exposición de dos textos, Sentido y referencia de Gottlob Frege y Descripciones de Bertrand Russell. Este grupo está conformado por Juan Pablo Ángel Cuevas Coillo, Luis Ángel Palacios Córdoba, José Guillermo Bazán Canduelas, Frank Diego Mendoza Sali Rosas y quien les habla Álvaro Joaquín Chumpitas Matos. Bien, comenzando con el primer texto, sentido y referencia de Frege, consta de dos partes. En primer lugar, sentido y referencia de un objeto propio y en segundo lugar, sentido y referencia de una oración. A su vez, el sentido y referencia de un objeto propio tiene, digamos, conceptos fundamentales que maneja el autor, digamos, para que sirven de apoyo alrededor de todo el texto, ¿no? En primer lugar, signo, que vendría a ser un nombre, una unión de palabras o signos escritos, que son, digamos, símbolos que representan objetos del mundo. Por ejemplo, las letras A, B y C. Luego, el sentido, que viene a ser el modo de presentación de un signo. Es decir, digamos, el modo en cómo se expresa el signo, en cómo se presenta, tal y como dice ahí. Por ejemplo, H2O y agua pura, que vendrían a ser dos signos diferentes que vienen a representar lo mismo, pero con sentidos diferentes. Y por último, la referencia, que va a ser el objeto representado por las palabras o signos. Digamos, la referencia va a ser el objeto en el mundo, el cual viene a ser representado por palabras. Por ejemplo, la palabra perro viene a representar a ese animalito que vemos ahí en la imagen. Y a todo esto Frege dirá que, o podrá responder a su cuestión acerca de la igualdad, y dirá que la igualdad es una relación que existe entre dos objetos. Por ejemplo, A es igual a B. Bien, continuando con la exposición, podemos también definir lo que es, o lo que vendría a ser la relación que existe entre signo, sentido y referencia. En primer lugar, la relación entre signo y sentido es que todo signo posee un sentido respectivo. Y eso nos muestra una cualidad del sentido de que es universal respecto a los signos y que además es objetivo. En cuanto a la relación entre signo y referencia, esta es que no todo signo posee una referencia. Y esto es debido a que hay palabras que se utilizan en el lenguaje natural que no conllevan una referencia específica. Entonces, la relación entre estos tres elementos, conceptos, es que todos los signos poseen siempre un sentido, pero no todos poseen una referencia específica. Y bien, continuamos explicando lo que es un objeto propio. Bien, seguimos. Continuamos. Continuamos explicando qué es un nombre propio. El nombre propio vendría a ser una palabra, signo, combinación de signos que vienen a designar a un objeto del mundo. En este caso, el nombre propio presenta dos estilos. En primer lugar, el estilo habitual y el estilo indirecto. El estilo habitual y del indirecto se diferencian explícitamente por la referencia. En este caso, en el estilo habitual, la referencia viene a ser habitual, que es cuando nos referimos obviamente a un objeto del mundo y utilizamos signos. Por ejemplo, para designar a un árbol, decimos el árbol. Pero en el estilo indirecto, a diferencia del estilo habitual, utilizamos una referencia indirecta. Es decir, ya no nos referimos a objetos del mundo, sino que nos referimos a otros signos. En este caso, por ejemplo, cuando decimos Juan dijo el árbol, no nos referimos a el árbol del mundo, sino que nos referimos a el signo, el árbol. Y bien, continuando con la exposición, vamos a detallar lo que es una representación y la razón por la cual se encuentra en el texto de Frege. Lo que sucede es que la representación se suele confundir muchas veces con el sentido, pero en el texto Frege detalla lo que es la representación y dice que es una imagen mental de la referencia, por lo cual es subjetiva.
Y de ahí vendría la diferencia más importante que tiene con el sentido, ya que el sentido es objetivo, como bien se dijo anteriormente. Otra característica importante que tiene la representación es que va a ser influenciada por sentimientos y emociones y que además respecto de una misma referencia es distinta en todos los individuos. Y por último, que respecto de dos o más individuos, estas representaciones no son comparables, debido a que son subjetivas, como bien se dijo. Bien, esto sería todo por parte del sentido de referencia de un nombre propio, y ahora pasaremos a explicar lo que es el sentido de referencia de una oración. En primer lugar, se empieza eh, detallando el concepto de oración, que en resumidas cuentas viene a ser un enunciado que expresa un pensamiento o una idea, y que además esta idea constituye el sentido de la oración, más no la referencia. Y eso es algo también importante porque alrededor de todo este texto se verá la necesidad del hombre por conocer tal referencia, ya que ésta no se encuentra en la idea que presenta el sentido de la oración. Por ejemplo, en la oración el árbol es grande y voluminoso, se expresa una idea, la idea de que el árbol es efectivamente grande y voluminoso, ¿no? Y vamos a ver también que toda oración va a presentar un valor de verdad, y este valor de verdad va a ser la circunstancia de una oración de ser verdadera o falsa. En este caso, por ejemplo, el enunciado, el árbol es grande y voluminoso, es verdadero. Cuando decimos que es verdadero, nos referimos obviamente al enunciado, a la oración, más no al hecho en el mundo. Y bien, eso sería todo por mi parte. Le cedo el pase a mi compañero Luis. Correcto, y podríamos advertir que alguien podría creer que la relación que se da entre el pensamiento con lo verdadero no sería una relación de sentido-referencia, sino más bien una relación de sujeto y predicado. Esto nos daría a entender que el valor de verdad sería algo que se predica de un sujeto, que es una oración. Pero lo que pasa es que ambas oraciones que se muestran afirman lo mismo, que 5 es un número primo. Además, un valor de verdad no puede ser parte del pensamiento, porque no es un sentido. En tal caso, 5 no es un sentido, sino solamente un objeto del cual se está hablando. Continuando, tendríamos que ver en este caso lo que es la inalterabilidad de la referencia en las oraciones. Así pues, como las oraciones están compuestas de partes, el valor de verdad de esta oración no se tendría que cambiar si es que se reemplaza una parte de la oración por otra que tenga su mismo valor de verdad de la oración, o sea, la misma referencia, pero diferente sentido. Así pues, en una oración en la cual a nosotros nos interesa su referencia, de las partes componentes ha modificado esto. Y seguimos. Bien, como se ha mencionado, la referencia de una oración es su valor de verdad. En todo caso, las oraciones verdaderas y lo mismo que las oraciones falsas tendrían la misma referencia, o sea, su mismo valor de verdad. Y por eso Frege llega a mencionar que en la referencia de la oración todo lo específico se borra. Entonces la referencia solo no nos sirve para estudiar las oraciones, no hay qué cosa la caracterice. De igual manera, pues el pensamiento por sí solo es insuficiente. Lo que se necesita y lo que nos interesa en una oración es el sentido, el pensamiento y su referencia o valor de verdad. Ahora bien, Frege nos llega a mencionar, aunque de una manera un tanto sencilla, lo que viene a ser un juicio. Nos dice que se puede entender como el paso que se da del nivel del sentido del pensamiento hacia el nivel de verdad. Y luego nos dirá también que es un avance del pensamiento hacia su valor de verdad. E incluso puede ser la distinción de partes dentro del valor de verdad. Y por eso mismo no nos podemos tomar esto como una definición. Ahora también nos dice que él en esta referencia llega a trasladar el sentido de relación parte-todo de lo que vienen a ser las partes componentes de la oración, o sea, de las palabras,
al valor de verdad, a la referencia. Pero de nuevo, son conceptos que requerirían un término más definido y que se aplique con mayor precisión. Continuando, bien, entonces, como ya hemos visto, si cambiamos una parte de la oración por otra oración con el mismo valor de verdad, el valor de verdad no tendría que se debería perder. Pero ahora tendríamos que esperar excepciones de esta regla cuando la oración o una parte de esta está en estilo directo o indirecto. Pues en este caso la referencia no sería la habitual. Así, una oración en estilo directo se refiere a otra oración y en estilo indirecto se refiere a un pensamiento. Ahora bien, la cuestión es ver si es que se mantiene lo que hemos dicho antes, que la referencia de una oración subordinada es un valor de verdad. Ahora entonces analizaremos lo que serían oraciones compuestas, donde destacaríamos a la oración principal, que es la oración general que la conforma. Frege nos dice también que estas oraciones son partes representantes de la oración y las podemos dividir tanto en nominales, aposiciones y oraciones adverbiales. Y ahora procedemos a ver algunos de esos casos. Muy bien, Frege nos menciona que en estas oraciones nominales que comienzan por que, se puede observar que están en estilo indirecto, y así estas palabras tienen su referencia indirecta que coincide con el sentido habitual que ya se ha mencionado. Por esto mismo, su referencia no es un valor de verdad, sino un pensamiento, y el sentido de las palabras de la oración subordinada son una parte del pensamiento de la oración compuesta. Así, el hecho de que la referencia sea un pensamiento se ve en que no se afecta el valor de verdad de la oración principal y el valor de verdad de la oración subordinada, como se ve en el ejemplo de Copérnico. Continuando, en palabras de oraciones subordinadas, ¿no? Con que luego de los verbos pedir u ordenar o similares, aparecen estas con un estilo directo de modo imperativo, ¿no? Así no tendrían referencia, pues este tipo de oraciones, solo un sentido. Eh, Así que estas oraciones subordinadas que dependen de verbos como pedir o ordenar o formas similares tienen una referencia indirecta, y la referencia de la oración subordinada pues sería una petición, una orden o cuestiones similares. Ahora bien, continuando, Frege nos dice que hasta ahora el análisis que se ha llevado de la referencia de las palabras de la oración subordinada es en un estilo indirecto. Que tiene un estilo indirecto, pero no es un valor de verdad su referencia, sino más bien un pensamiento. Así se puede entender que la referencia de la oración fuese indirecta. Pero ahora se verán oraciones donde las palabras tengan su referencia habitual, pero no un pensamiento como sentido, ni un valor de verdad como referencia. En el ejemplo, el que descubrió la forma elíptica de los planetas murió en la miseria. Pero nos dice que si la referencia de esta oración fuera un pensamiento, la podríamos expresar como una oración principal, cosa que no sucede porque el que en la oración no tiene un sentido por sí solo. El sentido entonces de la oración no es un pensamiento completo y su referencia no sería un valor de verdad, sino Kepler. Ahora bien, continuando, Frege nos advierte que existen oraciones que parecen designar objetos, pero que no siempre es así. En la oración que ya hemos visto, presupone que exista de anterioridad, o sea que hubo alguien que, y así la oración el que tendría validez y designaría a un objeto. De lo contrario sería solo apariencia. Y Frege destaca este problema que se debería añadir a las ambigüedades de los lenguajes que podemos encontrar en manuales. A saber que hay que tener cuidado con los nombres propios que aparentan serlo y parecen designar objetos cuando en realidad carecen de referencia. Para terminar con mi parte, vale mencionar que hay oraciones adjetivas que nos sirven para formar nombres propios compuestos, así como las nominales.
pero a diferencia de estas, no se sirven por ellas mismas, ya que, como se sobreentiende, estas equivalen a adjetivos. Como hemos visto antes, estas oraciones adjetivas, como las nominales, no pueden tener por sentido a un pensamiento, solo una parte del pensamiento, que se puede entender como un adjetivo, y tampoco tienen por referencia a un valor de verdad. Además, Frege nos señala que a estas oraciones les falta el sujeto independiente que hemos visto en la anterior oración, y que por eso mismo no se podrían concretar en una oración principal. Eso ha sido todo por mi parte, gracias. Importancia. De las múltiples áreas que manifiestan haber recibido el influjo de la obra de Frege, considerado para la lógica moderna, es quizá la filosofía del lenguaje la que lo hace en mayor medida. No están lejos de lo cierto quienes dicen que con Frege surge una corriente de pensamiento, a saber, aquella que hace la filosofía del lenguaje su ámbito privilegiado de problematización. Las actuales filosofías del lenguaje se ocupan de problemas que han sido tradicionalmente objetos de estudio de diversas ramas de la filosofía, teoría del conocimiento, metafísica, psicología filosófica, etc., aunque no de modo sistemático. Ahora, una gran cantidad de esas cuestiones aparecen estrechamente ligadas a la lógica. Efectivamente, el nacimiento de la lógica, de la filosofía del lenguaje moderna está en relación con la lógica simbólica, lo que explica el que se haya otorgado a este último carácter básico en la formación de quienes se dedican a problemas relacionados con el lenguaje. Cuando Frege publicó su revolucionaria obra titulada Ideografía o Escritura de Conceptos, en la que sentó la base de la lógica matemática moderna, iniciando una nueva era en esta disciplina que había permanecido inalterada desde Aristóteles, mediante introducción de una nueva sintaxis con la inclusión de los llamados cuantificadores para todo o para al menos uno. Permitió formalizar una enorme cantidad de nuevos argumentos. También fue el primero en distinguir la caracterización formal de las leyes lógicas de su contenido semántico. Una vez fijados los principios axiomáticos de la lógica, cometió la tarea de edificar la aritmética sobre la base de aquella. Un problema en las revolucionarias obras de Frege es la cantidad de espacio impreso que requiere su notación. No fue realmente hasta la publicación de los principios matemáticos de Alfred North Whitehead y Bertrand Russell, cuando el poder de la lógica formal, una notación menos extensa pero que requiere muchos años de agrupación, fue apreciable. Bien, ahora es mi turno. Yo hablaré sobre la descripción de Bertrand Russell. Siguiente, por favor. Las funciones descriptivas. Las funciones descriptivas son expresiones tales como el pare de X o el seno de X. Estas expresiones han de definirse definiendo primero lo que son las descripciones, y estas a su vez pueden ser de dos distintas maneras: las funciones definidas y las funciones indefinidas. Las funciones definidas son expresiones de la forma de el tal y tal, y las funciones indefinidas son expresiones de la forma de un tal y tal. La siguiente, por favor. Una función indefinida es, por ejemplo, me encontré con un nombre, y esto es bastante general, mientras que una función definida es algo más particular y específico, como me encontré con Juan. Bueno, por ejemplo, cuando alguien te pregunta ¿con quién te encontraste? Y tú le respondes me encontré con un nombre, esto es una descripción muy indefinida. Pero, ¿qué asevero realmente cuando expreso me encontré con un hombre? Supongamos por un momento que mi aserción es verdadera y que de hecho me encontré con Juan. Está claro que mi aserción no es me encontré con Juan. Puedo decir me encontré con un hombre, pero no era Juan. En ese caso, aunque esté mintiendo, no me contradigo a mí mismo, como lo haría si cuando digo que me encontré con un hombre, quisiera decir realmente que me encontré con Juan. Pero podemos ir más allá, no solamente Juan, sino que tampoco ningún nombre efectivo entra en mi enunciado. Esto resulta obvio cuando el enunciado es falso, puesto que entonces no hay más razón por la que deba suponerse que Juan entra en la proposición que por la que deba suponerse que entra otra cualquier persona X. En la siguiente diapositiva, por favor. La cuestión de la irrealidad. Me encontré con un unicornio es una aserción significativa. Si sabemos lo que es un unicornio, o sea, su definición o su concepto. En el caso de unicornio,
Lo único que hay es el concepto. No hay también en algún lugar irreal algo que pueda llamarse un unicornio. Por lo tanto, puesto que es significativo, aunque falso, decir me encontré con un unicornio, es claro que esta proposición, correctamente analizada, no contiene como constituyente un unicornio, aunque sí contiene el concepto de unicornio. La cuestión de irrealidad con la que nos enfrentamos en este punto es una noción muy importante. Y es que en el texto que hemos leído, se menciona que la mayoría de lógicos que han tratado la cuestión lo han hecho de acuerdo con procedimientos erróneos y no han caído en la cuenta de qué diferencias hay en la forma gramatical, perdón, y no han caído en la cuenta de qué diferencias existen en la forma gramatical. Y esto es muy importante, ya que, por ejemplo, me encontré con Juan y me encontré con un hombre, contarían tradicionalmente como proposiciones de la misma forma, pero de hecho son formas completamente diferentes, ya que la primera nombra a una persona efectiva, específica, como lo sería Juan, mientras tanto en la segunda incluye una función proposicional. Y esta se convierte cuando se explicita en la función con X y X es un nombre en el cual esa proposición algunas veces va a dar verdadera, como otras veces no. El texto también nos advierte de que debido a la falta del aparato de las funciones proposicionales, muchos lógicos se han visto empujados a la conclusión de que hay objetos irreales, como uno que afirmaba que podíamos nosotros hablar de la montaña de oro o del cuadrado redondo, y así sucesivamente. Podemos hacer proposiciones Podemos hacer proposiciones verdaderas de las cuales estas expresiones sean los sujetos. Por consiguiente, tienen algún tipo, algún género de ser lógico entre lo suyo, puesto que de lo contrario las proposiciones en las que ocurren carecería de significado. Esto es prácticamente lo que pensaban estos lógicos contra los que Russell opinaba. Russell sobre esto afirma que hay una falta de ese sentido de la realidad que debería preservarse incluso en los estudios más abstractos. Él declara que la lógica se interesa por el mundo real y pone como ejemplo al unicornio ya mencionado, diciendo que al igual que la zoología, la lógica no tiene que admitirla, o sea, refiriéndose al unicornio. Concluyendo, Russell considera que un sentido muy robusto de la realidad es muy necesario al construir un análisis correcto de proposiciones sobre unicornios, cuadrados redondos, etcétera. Y esto es porque en el análisis de las proposiciones no ha de admitirse nada irreal. Pero después de todo, si no hay nada irreal, ¿cómo podemos preguntarnos, ¿podremos admitir algo irreal? Eso suena paradójico. Al tratar de proposiciones, estamos tratando en primera instancia con símbolos, ¿sí? Y si atribuimos significación a grupos de símbolos que no tienen significación alguna en el mundo real, caemos en el error de admitir irrealidades. En el único sentido en que esto es posible es como objetos descritos. En la anterior, por favor. Un segundo. En la proposición me encontré con un unicornio. La totalidad de las 4 palabras juntas constituyen una proposición significativa. Y la palabra unicornio es significativa por sí misma, en justamente el mismo sentido que la palabra hombre. Pero las dos palabras, un unicornio, no forman un grupo subordinado que tenga significado por sí mismo. Así pues, si distribuimos significados falsamente a esas dos palabras, nos encontramos a cuestas con un unicornio y con el problema de cómo puede haber tal cosa en un mundo donde no existen unicornios. Un unicornio es una descripción indefinida que no descubre nada, que ni siquiera es una descripción indefinida que describe algo, como lo sería la palabra sola unicornio. La siguiente recién, por favor. Entonces, dicho esto, pasamos a que una proposición, tal como X es irreal, tiene significado, tiene significado cuando X es una descripción definida o indefinida. En ese caso, la proposición será verdadera si X es una descripción que no describe nada. Pero el que la descripción X describa algo o no describa nada, no es en ningún caso un constituyente de la proposición en la que aparece.
Igualmente, un unicornio que hemos considerado hace un momento no es un grupo subordinado que tenga significado por sí mismo. Todo esto resulta del hecho de que cuando X es una descripción, X es irreal o X no existe, no es un sinsentido, sino que siempre son proposiciones significativas y algunas pocas veces verdaderas. Bueno, continúa mi compañero Juan Pablo. De esta concepción de la irrealidad, el asunto de la imposibilidad de hablar de cosas irreales, es que Bertrand Russell da una de sus principales ideas y aportes en general a lo que sería la filosofía del lenguaje y la lógica en general, que es que debe existir una correspondencia entre la lógica, el lenguaje y la realidad. A esto se le llamó atomismo lógico, que es básicamente que si en la realidad no hay cosas irreales, en el lenguaje tampoco debería de haberlos. Y como nuestro lenguaje es muy capaz de hablar de entes que en verdad no existen, como el unicornio, lo que necesitamos es crear un lenguaje formal, un lenguaje lógico que se pudiese adecuar de forma más precisa con la realidad y que no pudiese tener este tipo de problemas. Estos problemas les denominó Russell en gramática que la forma gramática es una forma engañosa, porque tiene una forma de sujeto y predicado en la cual los sujetos no siempre son sujetos, no siempre se refieren directamente a algo de la realidad, sino que a veces los sujetos pueden ser predicados. Y para esto quise explicar que los predicados son más bien una función, como una función matemática, donde una función no tiene un valor por sí mismo, sino que solamente cuando es una función de un número en concreto o de un valor en concreto, te da un resultado, te da otro valor. Solo una función solo cobra sentido cuando tiene un número al que se refiere, y eso da un resultado, es ahí cuando tiene un valor. Del mismo modo, en la gramática, el lenguaje también debería de tener esa estructura. El predicado es como una función, solamente cuando se refiere a un sujeto puede tener un valor, ya sea verdadero o falso, pero el predicado por sí mismo no es ni verdadero ni falso, sino que solamente cumple como una especie de función al fin y al cabo. Entonces, Russell habla de los nombres y las descripciones para referirse a esta forma en la que el sujeto, que normalmente llamamos gramatical, en verdad no se refiere a eso necesariamente. Los nombres y las descripciones. Un nombre es algo a lo que se refiere a un único individuo y que su significado, el significado de la palabra, solamente se refiere a ese individuo de forma directa. Un ejemplo podría ser Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra, o Cervantes sin más, se refiere a un ente en concreto, a una persona en particular que existió, que tuvo vida y etc. Y solamente los nombres se pueden referir a cosas existentes. En cambio, las descripciones pueden ser más vagas y al final constan de varias palabras y el significado de la descripción depende del significado de cada una de las palabras de las que está hecha la descripción. En este caso podría ponerse de ejemplo el autor del Quijote, que no se refiere a alguien en concreto, porque podría existir el autor del Quijote, como así sucede, pero también podría no existir, y en ese caso no se referiría a nadie. Eso sucede en el caso de oraciones como, por ejemplo, eh, el autor de la Ilíada y la Odisea, que es alguien a quien usualmente denominamos Homero, y que solemos creer que Homero se refiere a un nombre en concreto, pero en verdad Homero no es un nombre, sino una descripción, porque no se sabe si Homero existió o no. Entonces no se está refiriendo directamente a una persona, sino más bien que cuando decimos Homero, queremos referirnos a lo que más bien se trata de el autor de Ilíada y Odisea, sin saber necesariamente si es real o no. Y es ahí donde las descripciones pueden hablar de cosas que no existen necesariamente. Por ejemplo, en el actual de Rey de Francia, que es otro ejemplo que suele usar Russell para describir esto, se puede hacer una división entre descripciones que pueden tener un contenido, que pueden ser vacías o que pueden ser no vacías. Para definir si algo tiene un contenido, es vacío o no vacío, lo que tiene que cumplir son tres cosas. Y es que esta descripción primero, debe existir al menos uno ente al que se refiera directamente. Y como mucho puede existir uno al que se refiere, no puede haber más de uno. Por ejemplo, en el actual rey de Francia, solamente se puede referir a uno y lo sumo un tal. Y debe verificar al final la propiedad que se le atribuye, el predicado, la función, que es calvo, para que este enunciado en total sea verdadero. El actual rey de Francia es calvo. En este caso,
el actual rey de Francia no cumpliría con que fuese al menos uno y que solo exista uno, porque en verdad no se sabe si no existe ni uno actual rey de Francia, pero su predicado sí es cierto, ese tercero sí lo cumple. Otro ejemplo en el que sí podría verificarlo sería, por ejemplo, que el rey de Inglaterra es calvo, o así, y en este caso sí se refería a alguien en concreto, que es solamente uno, como mucho uno, y que fuese calvo, que es algo también real, bueno, en este caso, de ejemplo. Y más o menos finalmente eso es todo. La distinción entre nombres, descripciones, es algo que con lo que Russell logró solucionar el problema de los signos que no poseen una referencia clara, y que en general, pues al final el lenguaje lógico debe de corresponderse con precisión a la realidad. Y eso es todo. Gracias.